Hola a todos, bienvenidos a Terror en Palabras. Hoy les traigo algo que hará que se les erice la piel y les quite el sueño por la noche. Prepárense para escuchar 3 historias reales de terror que les helarán la sangre. Historias que demuestran que a veces la realidad puede ser más aterradora que cualquier ficción. Asegúrense de apagar las luces, ponerse cómodos y estar listos para entrar en un mundo de oscuridad y misterio. ¿Están listos? Comencemos. Cuando mi padre tenía unos 50 años, adquirió un loro gris africano. Siempre amó a los loros durante toda su vida, así que me alegró que consiguiera uno después de su jubilación. Lo nombró Kevin. Mi padre le enseñó a Kevin un vasto vocabulario de palabras y de hecho lo entrenó para comprender el significado detrás de ciertas palabras, como hola, qué tal, comida, gracias, bueno y algunas otras. Mi padre falleció a los 70 años y con eso llegó el momento de decidir, entre mis hermanos y yo, qué pasaría con Kevin. Mi hermano y mi hermana no querían la responsabilidad de llevar a Kevin a sus casas. Además, sus cónyuges también estaban en contra. Pero no soportaba la idea de entregarlo a un nuevo hogar. Kevin era y es una de mis últimas conexiones con mi padre, en el sentido de que era su mejor amigo, así que decidí que lo llevaría a mi casa. Puse su jaula en el sótano de mi casa. Mi casa no tiene un sótano, así que el sótano se considera el nivel más bajo de la casa. Kevin es un pájaro moderadamente ruidoso. Puede ser un parlanchín en algunas horas del día, generalmente más temprano, pero más tarde en el día y por la noche se calma. Cuando está demasiado ruidoso, le pongo una manta sobre su jaula y eso normalmente lo calma. Veo la televisión en el sótano por la noche para hacerle compañía y alrededor de las 22 me dirijo a mi habitación para dejarlo dormir. Esa es básicamente la historia de fondo de Kevin. He estado cuidándolo durante 2 años, así que sé exactamente cómo se comporta y cuándo está actuando de manera inusual. Hablando de inusual, hubo una noche en diciembre, alrededor de las 23, en la que Kevin comenzó a hacer ruidos mientras intentaba dormir. Duermo con la puerta abierta, ya que vivo solo y necesito ser capaz de escuchar cualquier cosa si algo está ocurriendo en la casa. Escucharlo hacer sus ruidos estridentes después del anochecer, especialmente tan tarde en la noche, era inusual, sin duda, y algo lo estaba irritando. Bajé al sótano para ver qué lo estaba molestando. Estaba bien despierto en el perche inferior de los 2 en la jaula. Me miró y decía cosas como «Hola, ¿y qué tal?», además de su nombre, mientras movía la cabeza de arriba a abajo, moviendo todo el cuerpo como si estuviera bailando. Intenté alimentarlo, pero no comió, así que lo cubrí con la manta, esperando que se detuviera. Estaba en la cocina cuando me detuve, ya que él aún hacía los ruidos, y tuve la sensación de que no iba a parar. Teniendo trabajo al día siguiente, no podía perder el sueño por su culpa. Realmente no sabía qué hacer. Hasta el día de hoy, no soy exactamente un experto en aves. Volví al sótano y lo descubrí. Aún estaba haciendo su pequeño baile, moviendo la cabeza y el cuerpo y haciendo sus sonidos de angustia. No me di cuenta hasta escuchar algo en el armario de la despensa a unos metros de su jaula. Caminé hasta allí y coloqué la mano sobre el interruptor de luz de la despensa, que estaba fuera de la puerta. La puerta tenía uno de esos grandes paneles de vidrio que muchas puertas de despensa tienen, así que cuando encendí el interruptor, vi el contorno de un cuerpo en el interior. Mi respuesta de lucha o huida se activó y elegí luchar. Abrí la puerta gritando, intentando aumentar mi adrenalina y agarré al hombre en el armario de la despensa y lo arrojé al suelo. Intentó contraatacar, pero fácilmente lo dominé y lo mantuve en lo que mejor puedo describir como una llave de estrangulamiento. Era un hombre de apariencia desamparada, con un olor correspondiente, de unos 50 años. Le grité, «¿Quién eres? ¿Por qué estás en mi casa?». Intentó agarrar mi rostro, posiblemente para sacarme los ojos o algo así, pero seguí apretando su cuello y golpeándolo. Durante todo este tiempo, Kevin estaba volviéndose loco en su jaula. Cuando el hombre en el suelo parecía lo suficientemente débil, literalmente corrí para tomar el teléfono más cercano y volví inmediatamente, manteniéndolo en el suelo mientras llamaba al 911. El hombre fue llevado a la cárcel, pero no tenía ninguna identificación, nada. Era desamparado y no tenía nada a su nombre, y como tal, se le consideraba lo que algunas personas llaman a prueba de juicio.
lo que significa que incluso si intentara demandarlo, no conseguiría nada de él. Había invadido mi armario de la despensa esa noche y abierto frascos de mantequilla de maní, cajas de galletas y galletitas y todo tipo de otros alimentos enlatados y empaquetados. Si no fuera por el loro de mi padre, no sé qué más habría tomado o hecho ese hombre en mi casa. Estoy agradecido por Kevin y me gusta pensar que una parte de mi padre está cuidándome en ese pájaro. Esta historia ocurre cuando estaba en el penúltimo año de la escuela secundaria. Para contexto, aquí va un poco de información de fondo. En ese momento, era un estudiante bastante involucrado, tomaba todas las materias difíciles y participaba en algunos deportes del equipo de la escuela. De una forma u otra, siempre estaba ocupado y no tenía mucho tiempo para mí mismo. Parte de mí estaba agradecida por eso, ya que me proporcionaba una escapatoria de un mundo donde mis padres se habían separado recientemente y mi hermano mayor acababa de irse a la universidad. Solo quedábamos mi hermano pequeño y yo. Él también era nadador y un niño inteligente a su manera. Realmente éramos parecidos hasta hoy, pero probablemente debido al estrés que nuestra situación familiar nos causaba en ese momento, no nos llevábamos bien. En uno de esos días húmedos de invierno en el Medio Oeste, había pasado el día en la escuela y en la natación, y aún necesitaba sentarme durante varias horas para hacer la tarea. Esta vez tenía que escribir un ensayo para una clase avanzada que realmente no me interesaba. Dejé mi mochila de natación en la puerta cuando llegué a casa y miré alrededor de la casa para ver si alguien estaba en casa. Estaba vacía. Papá debe estar con Reese en la práctica de natación, ya que el equipo de su club tenía el horario en la piscina después del equipo de la escuela. Puse un puñado de Cheez-Its en mi boca y bajé al sótano para mi oficina para hacer el trabajo escolar. La casa era de clase media, de 2 pisos, con un sótano sin terminar, excepto por lo que llamaba mi oficina. De una carrera pasada, mi padre solía trabajar en casa, pero ya no. Yo era el único que usaba ese lugar, así que mi familia, o lo que quedaba de ella, solo lo llamaba la oficina de Queen. Crucé los pisos de concreto y las muestras de alfombras sueltas hasta la única habitación terminada en el sótano. Encendí la luz fluorescente. Era como cualquier otra noche después de la práctica. Aún tenía horas de tarea por hacer, así que encendí la computadora y comencé a escribir. Estaba escribiendo durante aproximadamente 1 hora, tratando de poner en palabras lo que el concepto de hedonismo y el retrato de Dorian Gray significaban para mí de la mejor manera que podía o de forma convincente. De repente, escuché a mi hermano pequeño llamarme. Queenie, Queenie, sube. Casi reflexivamente respondí. Reese, estoy trabajando. ¿Qué necesitas? Solíamos gritar por la casa como hermanos, pero me llevó un minuto darme cuenta de que no había escuchado llegar a casa. No hubo respuesta, solo durante unos minutos. Nuevamente escuché la voz de mi hermano pequeño llamarme. Queenie, Queenie, sube. Sonaba extraño escuchar esas palabras resonando en el piso de concreto oscuro. Debería estar en la práctica de natación. Llamé de vuelta preguntando si necesitaba algo, pero nuevamente no hubo respuesta. Pensé en volver a mi ensayo, pero la situación familiar era delicada, por decirlo menos, y no quería meterme en problemas si mi hermano realmente necesitaba algo. Decidí levantarme y descubrir por mí mismo. Subí las escaleras del sótano como solo un adolescente puede, y llamé nuevamente a mi hermano. Reese, ¿qué pasa? Estoy realmente ocupado. Busqué por todo el piso principal, buscando a mi hermano o incluso señales de que él estaba en casa. Nada de zapatos, nada de mochila, así que no estaba en casa y no había coche en la entrada tampoco. La única razón por la que mi papá estaría fuera ahora sería para recogerlo. Satisfecho, volví a las escaleras cuando escuché la voz de mi hermano nuevamente. Queenie, Queenie, sube. Esta vez, cada vello de mi cuerpo se erizó. No tenía sentido. Tenía que estar en la práctica y, si realmente me necesitara, habría venido a mí. Fui a la base de las escaleras del segundo piso y llamé por él una vez más. Reese, ¿qué está pasando? ¿Estás bien? Por un minuto, sin respuesta. Reese, estoy realmente ocupado. ¿Puedes decirme qué está pasando? Silencio por mucho tiempo mientras miraba la escalera oscura. Lógicamente, no había razón para creer que alguien estaba arriba.
hasta que escuché la voz de Reese hablar tranquilamente esta vez, y no llamar de manera cantada. Kinney, sube. ¿Qué? Pregunté en voz baja. No podía comprender la situación. Hice un inventario rápido de cualquier escenario probable. Invasión, voz equivocada, broma. Habría visto algo a esta altura. Tenía que ser Reese, y tal vez ayudarlo me haría un buen hermano. Entonces comencé a subir las escaleras, mi corazón latiendo con fuerza a cada paso, y estaba a punto de llegar al descansillo del segundo piso oscuro cuando escuché el zumbido del motor de la puerta del garaje. Corrí de vuelta abajo y miré por la ventana. Era el sedán de mi papá y él y mi hermanito estaban saliendo. Me tambaleé de la ventana al pasillo donde entrarían y sentí que mi corazón casi dejaba de latir. Caí al suelo y comencé a llorar incontrolablemente. Esto sucedió hace unos 15 años, cuando era niño. Estaba con mi mejor amigo Carlos en algún resort familiar abandonado o colonia de bungalows en Nueva York. Estaba fuera de una carretera principal y luego por un camino de entrada de tierra particular. Era una propiedad bastante grande con varios edificios antiguos abandonados, incluyendo al menos 10 pequeños bungalows, un salón principal, algunas estaciones de baño y una casa de piscina cubierta. Junto con eso, había una piscina exterior, una área de shuffleboard y un parque infantil. Todo estaba viejo y degradado, con hierba alta y crecida sobre todo. Encontramos este lugar accidentalmente una vez, caminando por la ruta 209, pero no exploramos ese día. Volvimos otra noche. Cuando fuimos, ya había pasado del atardecer, el sol se estaba despidiendo del cielo. Estaba oscureciendo mucho, pero no queríamos ir durante el día por miedo a ser atrapados y acusados de invasión. Llevamos walkie-talkies y linternas para comunicarnos cuando nos separáramos. Comenzamos a mirar los bungalows juntos. La mayoría de ellos parecían iguales y eran relativamente pequeños, con 1 o 2 dormitorios, una pequeña cocina y un baño cada uno. Algunos tenían pequeñas áreas de estar. Después de recorrer la mitad de los bungalows, me separé de Carlos porque él se estaba moviendo despacio. Traté de entrar en el edificio que parecía ser el salón principal o la oficina, pero todas las entradas estaban cerradas. Llamé a Carlos por el walkie-talkie para decirle que el gran edificio estaba cerrado, pero no respondió. Me pregunté si estaba fuera del alcance de donde él estaba. 2 minutos después, me encontré en uno de los 2 edificios de baño. Era un edificio de unos 40 metros cuadrados. No había puertas en el edificio, lo cual era inusual. Tenía solo 2 grandes aperturas, una para el baño masculino y otra para el femenino. Recuerdo que los letreros estaban descoloridos y desgastados. Entonces vi esas marcas rojas en el piso de concreto sucio del baño. No voy a decir que parecían huellas ensangrentadas, pero no podía explicar qué podían ser esas marcas rojas entonces. Y aún no puedo decir con certeza ahora. Independientemente, estaba completamente oscuro dentro de ese baño. Alrededor de la esquina, fue el primer edificio en el que me dio miedo entrar. Intenté llamar a Carlos nuevamente por el walkie-talkie, esperando que estuviera dentro del alcance esta vez. Apreté el botón y dije, «Oye, ¿dónde estás?». Cuando solté, escuché el sonido del walkie-talkie receptor después de recibir un mensaje viniendo desde dentro del baño. Casi me dio un ataque al corazón. Entonces pensé que Carlos debía estar allí dentro, de ahí las huellas rojas. Llamé por su nombre y resonó en el baño. Realmente estaba a punto de entrar al baño, pensando que él se estaba escondiendo de mí, jugando una broma, cuando escuché la voz de Carlos llamando a lo lejos detrás de mí, en la oscuridad de la noche. Escuché que se acercaba, pero no podía verlo en la oscuridad. Obviamente él vio mi luz, así que grité de vuelta, «Encontré tu walkie-talkie». Empecé a entrar en el baño, pero él dijo, «No entres allí, nunca fui allí». Fue cuando me giré y salí rápidamente de allí. Presioné y solté el botón del walkie-talkie muy rápido, haciendo el bip nuevamente dentro de ese oscuro baño femenino. Carlos y yo nos miramos por medio segundo. Luego comenzamos a correr en la dirección de donde vinimos. Llegamos a la ruta 209, tuvimos que parar para recuperar el aliento. Fue cuando Carlos me contó que dentro de uno de los bungalows en los que entró, trató de llamarme por el walkie-talkie. Pero yo no respondía, lo que significa que debíamos estar fuera del alcance. Entonces escuchó un ruido viniendo del área de estar del bungalow.
Cuando se giró, su linterna reveló a una mujer mayor casi corriendo hacia él. Soltó el walkie-talkie y la linterna y corrió fuera del bungalow. Corrió en la oscuridad y se escondió, evitando hacer ruido por miedo a ser seguido. Se escondió por un tiempo incierto antes de mirar alrededor y ver mi linterna cruzando el campo hacia los baños. La explicación más probable para mí era que algún drogadicto se estaba escondiendo o viviendo en ese bungalow abandonado, y por alguna razón atacó a Carlos y tomó su walkie-talkie. ¿Qué estaba haciendo en ese baño? ¿Quién sabe? Tal vez drogas. Tal vez el baño del bungalow no funcionaba. Pero lo que no sé es por qué había un rastro de lo que parecía ser sangre allí. Estas son mis teorías, pero no puedo explicar todo, y esa es la parte más aterradora.